Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el gratísimo placer de estar acompañado con Carlos Pimentel, que es el director de Compras y Contrataciones Públicas, en un momento oportuno, porque ya se ha anunciado que el presidente va a presentar posiblemente el 27 el proyecto de ley, la reforma, la ley de compras y contrataciones, que es un tema que da mucho que hablar. Y bueno, conversar ampliamente Bien. sobre las acciones en marcha para fortalecer el sistema de contrataciones públicas. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que se propone. Es un tema que se ha venido debatiendo por años. La efectividad, a veces se dice que la compra y contratación, la ley es una camisa de fuerza para el propio gobierno. ¿Qué se busca? ¿Qué se propone buscar? Bueno, desde hace muchos años era un consenso la necesidad de modificar y reformar la ley de contrataciones. Y creo que el informe de la Comisión de Punta Catalina pues estableció ya una necesidad de reforma eminente y urgente de la ley de compra, que identificó debilidades, ausencias, falencias. Nosotros hemos elaborado un anteproyecto de ley con un amplio proceso de consulta, con actores del sistema, con proveedores, con MIPYMES, con mujeres, bueno, una amplia consulta. Y entregamos a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo un anteproyecto y esta a su vez pues ha mejorado esa versión que se le entregó y tenemos un anteproyecto que está listo para ser sometido ya al Congreso y el presidente lo va a hacer en los próximos días. Tenemos un anteproyecto que es una reforma integral, completa de la ley 340 y trata de enfocarse en tres componentes. Uno, fortalecer todo el sistema de transparencia, de control, de consecuencias. Otro componente muy importante es permitir desde la visión normativa cómo podemos construir políticas públicas que desde las contrataciones contribuyan a la dinámica económica, a la inversión, a generar empleo. Y otro componente muy importante es también que las contrataciones, además de ser transparentes, tienen que estar rodeadas del principio de eficiencia y de agilidad en las contrataciones. Por eso en el proyecto estamos sugiriendo modalidades de contrataciones nuevas. Estamos sugiriendo, por ejemplo, lo que es la licitación abreviada. ¿Qué es una licitación abreviada? Es una combinación para seleccionar la modalidad de contratación entre el umbral y el objeto de la contratación. No es lo mismo una licitación para construir una presa, que probablemente 30 días entre convocatoria y recepción de oferta es un plazo suficiente, pero para adquirir 30 camionetas probablemente no necesitamos un plazo de 30 días. Entonces es una combinación. Vamos a ver si lo entiendo bien. En el mundo moderno, yo quiero ir a Nueva York y entonces entro y pongo, yo quiero una habitación de $30, por ejemplo. Y los hoteles que quieren aceptarme entran y me aceptan y me dicen, sí, perfecto, te acepto y me reservan. ¿Sería eso? Bueno, es decir, que yo no voy a comprar una oferta que está hecha, sino yo digo lo que quiero y pongo un precio y si alguien me lo vende a ese precio. Sí, esa es otra modalidad que está en la ley actual, se han realizado alrededor de 12 procesos y que fortalecemos el anteproyecto. Esa modalidad se conoce como la subasta inversa. Okay. La subasta inversa es cuando el ente dice, estoy dispuesto a comprar este bien estándar en un precio y todo el que tenga ese mismo bien estándar oferta hacia abajo. Exacto. Hacia abajo, 49, 48 y el más barato pues se le adjudica. Pero estamos incluyendo también una modalidad de contratación que son los convenios marcos. Los convenios marco van a permitir que varias instituciones del Estado puedan de manera conjunta adquirir un mismo bien. Eso es para tener mayores niveles de volumen en la contratación e ir por mejor precio. Pero además de eso, ese proceso de convenios marco, quien lo organiza, es el órgano rector de las contrataciones, es quien organiza, es quien adjudica. Y cuando adjudica, le dice a las entidades, miren, en el marco de este convenio que ustedes firmaron, el proveedor adjudicado fue este. Entonces ya las entidades giran la orden de compra a ese proveedor. Claro, hay un tema interesante. En una licitación no siempre el bajo precio es el que decide. No, ni puede ser. Ni puede ser, ni puede sino ser que siempre. Tiene el bien que cumplir con el perfil, la característica que se quiere Así comprar. es correcto. Es correcto, por eso en las licitaciones lo primero que se hace es la evaluación técnica de la oferta y posterior a la evaluación técnica, quienes pasen esa fase, comúnmente conocida como el sobre A, son los que tienen la posibilidad de conocer su oferta económica. Para muchos, una de las principales preocupaciones en torno a la ley de compras es el hecho de que a pesar de que son procesos que se suponen rígidos, con plazos largos,
al final de cuentas parecen seguir siendo manipulables. ¿Cómo controlar esas discrecionalidades y esas manipulaciones que todavía parecen ser posibles en muchas instituciones? Mira, ciertamente, y tienes toda la razón, la historia de la corrupción en las contrataciones públicas en el país es amplia. Y todas las modalidades que se han creado para asaltar el presupuesto público a través de las contrataciones de bienes, servicios, de obras. Yo pienso que no solamente las disposiciones que podamos incluir en la ley, que estamos incluyendo prohibiciones nuevas, estamos incluyendo y devolviéndole a la ley un sistema de consecuencias que fue extirpado, que permite establecer sanciones disciplinarias, administrativas y sanciones de tipo penal. Estamos planteando en la ley sanciones de tipo penal de orden pecuniario y también con penas privativas de la libertad. Hemos incluido prohibiciones como las ofertas temerarias. Las ofertas temerarias deben tener un mecanismo de control y también debe estar sujeta a consecuencias. ¿Qué llaman ustedes de ofertas temerarias? Bueno, nos hemos encontrado proveedores que ofertan su oferta económica que está tan por debajo que probablemente ni los mismos fabricantes de ese bien pueden participar en los procesos. ¿Qué busca una oferta temeraria? Bueno, lo primero es que la oferta temeraria puede despertar una sospecha de lavado de activos, que es otro tema que estamos incluyendo en las contrataciones. Hemos creado un programa de prevención de lavado de activos en las contrataciones. Segundo, las ofertas temerarias buscan una adjudicación porque nadie compite con ese precio y posterior a esa adjudicación se arregla con el... Nos arreglamos en el camino. Ahí vienen las adendas o también lo que encontramos en uno de los casos que tuvimos la oportunidad de investigar, que lo que se adjudicaba como cantidad no se entregaba eso. O sea, yo te adjudico por 100, pero en realidad lo que estoy recibiendo es 50%. Entonces, eso es una oferta temeraria. Okay. Y otros mecanismos, porque hay que decir que los casos que hemos conocido, los casos que están en instancia judicial ahora, tienen un aprendizaje. Tienen un aprendizaje para tratar de fortalecer los mecanismos de control. Pero también es muy importante los niveles de coordinación entre los entes del Estado. Dirección de compras con el Ministerio Público, dirección de compras con la Contraloría. De hecho, la Contraloría se ha creado una unidad antifraude y por primera vez estamos viendo investigaciones conjuntas de compras y contrataciones y la unidad antifraude. Pero de igual manera, la coordinación con la Cámara de Cuentas, la coordinación con presupuesto. O sea, que los distintos entes del Estado, con sus funciones y su competencia, están llamadas a jugar un rol para prevenir, desarrollar la capacidad de detectar y sobre todo lo más importante es que pueda existir consecuencias, sanciones cuando lo ameriten. Porque cuando no hay consecuencias, cuando no hay sanción, pues entonces todo se convierte en una práctica común. Pero ahí viene una dificultad adicional y que de hecho es una dificultad que a esta gestión le ha tocado lidiar y ha llegado hasta los tribunales, y es el hecho de que hay procesos de compras que ya van muy adelantados, que cuando vienen a ser cuestionados es difícil parar esa carreta que va a toda velocidad y ya hay adjudicatarios y ya se empiezan a hacer entregas y ya incluso se deben montos en algunos momentos. ¿Cómo evitar que suceda esto en la práctica? Porque al final parecería que estamos destinados a tener que quedarnos con procesos irregulares porque sencillamente las cosas siguen avanzando. Y también, además de eso, tener el justo equilibrio, que los proveedores temerarios no paren el Estado. Y te voy a explicar qué pasa. Si hay un proceso de una licitación, una comparación de precios, todos los proveedores tienen el derecho, si entienden que hay un incumplimiento del pliego de condiciones, pueden impugnar el proceso. No hay ningún problema con eso. La entidad debe contestar esa impugnación de la manera más ágil posible, pero el proceso de contratación tiene que continuar, porque tú no puedes detener el Estado por una impugnación. Posterior a eso, si el proveedor no está satisfecho con la decisión del ente, pues puede recurrir ante el órgano rector, ante la Dirección de Contrataciones, que conoce los recursos jerárquicos o las medidas cautelares. Mientras tanto, ese proceso de contratación debe continuar y posterior a la decisión, pues tiene la vía el proveedor todavía del Tribunal Superior Administrativo.
Me parece que en el marco normativo debemos ajustar todavía más los tiempos para que las decisiones puedan ser mucho más ágiles y el órgano rector, la Dirección de Contrataciones, también tiene que desarrollar los mecanismos para que sus decisiones sean más ágiles. Ahora, hay un dato que es muy importante. Al día de hoy, en la Dirección de Contrataciones, no hay caso del 2016, que encontramos casos en los archivos del 2016, no hay caso del 2017, no tenemos caso ya del 2018, ni del 2019, ni del 20. O sea, nosotros limpiamos los archivos de la Dirección de Compras. Nosotros tenemos casos pendientes del año pasado, del 2021, y en un volumen importante los casos recientes de INAVIE, que de hecho en esta semana, hoy o mañana, se van a empezar a firmar las primeras decisiones de recursos jerárquicos del caso de INAVIE. Entonces, eso sí es una realidad que debemos fortalecer para que el sistema de contrataciones pueda tomar decisiones con agilidad. Por eso yo siempre digo, es un equilibrio entre todas las medidas que puedan ir resolviendo los conflictos, las inconductas y las medidas que permitan que funcione. Por eso en el anteproyecto nosotros estamos incluyendo una figura que es muy novedosa y es la posibilidad de utilizar los métodos alternativos de resolución de conflictos en las contrataciones públicas. Hay países que tienen experiencia importantísima porque no siempre estamos hablando de un acto de corrupción. En algunas ocasiones hay conflictos que se generan hasta por interpretaciones de las partes, que si eso se judicializa, eso toma 1, 2 o 3 años y perdemos tiempo. Eso pasa con los casos, por ejemplo, de arbitraje, en los cuales el Estado Dominicano lamentablemente no sale ganancioso en la gran mayoría por el tipo de contrato que se firman en esos casos. Carlos, a propósito de este tema, yo he observado, por ejemplo, con las plataformas de compra y contrataciones, que las instituciones cuelgan o por lo menos esa era la práctica, cuelgan su licitación allí. Pero parecería que eso no pasa por un sedazo, digamos, de auditoría previa para saber que la institución que está colgando esa licitación primero, lo está haciendo dentro del marco de la ley, lo está haciendo dentro de una oferta razonable que proteja los bienes públicos y tal vez muchos conflictos se generan por esa situación. ¿Sigue siendo eso de esa manera o se han establecido algunos procedimientos para decir, bueno, si yo quiero subir una licitación, esa licitación primero tiene que pasar por alguien que la revisa, que verifica y confirma que eso está bien? Como está diseñado nuestro sistema de contrataciones es que la Dirección General de Contrataciones centraliza las políticas, las normas, pero la descentralización operativa, o sea, el responsable de organizar, gestionar su proceso de contrataciones son los entes del Estado, ministerios, direcciones, los ayuntamientos. No obstante a eso, nosotros hemos desarrollado y fortalecido un área de monitoreo. Nosotros desarrollamos un sistema de alerta preventiva que permite, utilizando ciencia de los datos, por lo menos revisar los procesos hasta ahora con 17 variables que hemos ido incluyendo al sistema y que cada vez vamos incluyendo nuevas variables. Por ejemplo, tenemos una variable que nos identifica riesgo de fraccionamiento. Tenemos una variable que nos identifica riesgo de colusión, cuando en un proceso están participando los mismos accionistas a través de distintos proveedores. Y tenemos otras alertas que hemos ido identificando. Entonces, desde el área del monitoreo, y hay una resolución que aprobamos como política, hay una primera llamada a la unidad de compra donde se le advierte las debilidades que observamos en el pliego de condiciones, las debilidades que observamos en el proceso. Puede haber un correo electrónico como un segundo nivel donde se le dicen las debilidades y el tercer nivel puede ser una comunicación formal ya a la máxima autoridad de la institución explicando el proceso. Pero eso nosotros lo podemos hacer hasta la etapa de subsanación, que es la etapa donde se pueden hacer cualquier ajuste a los pliegos de condiciones. Posterior a la etapa de subsanación ya nosotros no podemos intervenir. Y no podemos intervenir porque nos colocaríamos en una posición de un conflicto de interés, porque eventualmente, si ese caso es recurrido, nosotros lo vamos a conocer. Entonces nosotros tenemos que acompañar, pero no podemos ser parte del proceso. Así que está diseñado nuestro sistema de contrataciones. Ha mencionado una cosa que es muy importante, a veces tal vez no se le da toda la importancia, que es el pliego de condiciones. Eso es lo más importante. Esa es la base de la contratación. Pero la gente no lo advierte, los pliegos de condiciones. Y ocurre que en el pliego de condiciones a veces se establecen digamos, los pasos para hacer una manipulación de una licitación. Claro. ¿Se ha podido o se puede llegar
a un pliego de condiciones un poco universal, Sí. en que, digamos, el que necesita el bien solo pueda colocar el bien, porque, qué sé yo, a alguien se le ocurre decir que necesita un vehículo, pero que el carro debe tener el mofle a la derecha. Sí. Y si nada más hay un carro que tiene mofle a la derecha, pues se gana la licitación. Ciertamente, el pliego de condiciones es la base de la contratación, tanto así que al principio de las funciones yo les recomendaba a todos los ministros, mire, todos esos pliegos que usted encontró en esos archivos, bórrelo todo, no usen esos pliegos, construyan nuevamente su pliego de condiciones, porque regularmente en los pliegos es que está la trampa. Sí, Y porque ciertamente- es que esas trampas se arman desde antes. Y ciertamente nosotros hemos trabajado en ir construyendo pliegos estándar. Eso es muy importante, de manera que las entidades puedan tener un pliego estándar que limite la posibilidad de incluir disposiciones que estén dirigiendo procesos. Pero hay que decir algo también, y que hemos compartido con los proveedores. Muchas veces los proveedores impugnan aspectos que están en el pliego de condiciones después que participaron. Y yo le digo, no. Si usted ve un pliego que está dirigido, impúgnelo antes. Claro. Porque cuando usted decidió participar, usted está aceptando esa base de contratación. Claro. Entonces usted no puede venir a impugnar después de que no, el pliego de condiciones estaba dirigido, pero usted participó. Claro. Lo que pasa es que a veces impugnamos cuando no somos adjudicados, pero si somos adjudicados, entonces nos quedamos tranquilos. Entonces es importante que los proveedores, cuando identifiquen un pliego que tiene debilidades, que está orientado, hay que impugnarlo en el momento. Por ejemplo, en los mecanismos de garantía que establece el Estado, es muy frecuente ver que un pliego te dice, bueno, necesito un cheque certificado base. Pero bueno, ¿quién tiene ese monto? A lo mejor lo tiene uno o dos gente que puede hacer eso. En otro caso te dice, necesito una póliza de seguro. Por tanto, yo creo que esa estandarización debe establecer un ámbito que le dé, digamos, al suplidor, al oferente, la posibilidad de establecer una garantía opcional, la que él disponga, que es una manera de poder garantizar. Totalmente, tiene que tener disposiciones que no impida la participación. Claro. Que garantice la amplia participación, porque en la medida que tenemos una amplia participación, que garantice el bien que se está comprando. la competencia es mayor. Claro. Ahora, al mismo tiempo, también debe garantizar la calidad del bien que el Estado debe adquirir. Entonces debe haber un equilibrio y estamos totalmente de acuerdo con los pliegos estándares, y de eso estamos trabajando en esa dirección, incluso pliegos estándares especializados en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, estamos trabajando un pliego estándar para la contratación de empresas de recogida de desechos sólidos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la suspensión de la contratación de una empresa en Boca Chica, en San Pedro y La Romana, nos dimos cuenta que estaban utilizando el mismo pliego de condiciones. Y en algunos casos a veces se le iba hasta el nombre de un municipio para otro. Entonces, si tú reproduces ese pliego de condiciones, pues probablemente la consecuencia va a ser la misma. Y la consecuencia fue la anulación de esos procesos. Entonces tenemos que invertir de un buen pliego de condición estándar del órgano, de manera que garantice una contratación sobre la base de los principios de la ley. Carlos, háblanos un poco de cómo es que el gobierno piensa realizar esta modificación. En el sentido de que teníamos la impresión de que el Consejo Económico y Social de alguna manera iba a ser un espacio para tratar ese tema, pero ya se ha anunciado que se va a someter un proyecto al Congreso Nacional. Sí, la semana que viene vamos a presentar la propuesta en el Consejo Económico. Fuimos invitados a presentar la propuesta y también está previsto en los próximos días someterla al Congreso. Quiere decir que vamos a tener una propuesta que va a ser objeto de observaciones, de discusión, de análisis de toda la sociedad. Pero hay que decir que para construir el anteproyecto de ley, nosotros hemos tenido, bueno, lo primero que subimos fue un portal de consulta abierto donde recibimos cientos de observaciones a la propuesta, nos reunimos con todos los sectores, hemos consensuado muchísimos aspectos y sentimos que tenemos un proyecto robustamente, técnicamente elaborado y con amplio consenso. Ahora mismo yo no identifico así como puntos que puedan generar como tensiones, controversial.
Entonces, Entonces, bueno, para entender bien, el sometimiento del proyecto al Congreso Nacional se va a dar de forma paralela a su presentación en el Consejo Económico y Social. nosotros vamos No, la próxima te semana. lo pregunto en el sentido de que normalmente se busca primero un proceso de consenso y luego se somete el proyecto. ¿En este caso sería en paralelo? Nosotros la próxima semana vamos a presentar al Consejo Económico y Social y está previsto también someter al Congreso en los próximos días. No sé exactamente el día, pero el presidente lo va a someter. Cuando se estableció la mesa de transparencia e institucionalidad, un poco alterando como la dinámica natural de la mesa, el gobierno presentó 7 proyectos en lo que creo que está la ley de compra y contrataciones, correcto. y pidió que se revisaran y que se sometieran consideraciones hasta el 21 de febrero, porque sería la fecha límite como para el cierre, con el propósito de que el presidente lo presente el 27 de febrero. Lo que quiere decir que si hace la presentación en el CES, posiblemente no hay mucho espacio para hacerlo, porque ya hoy estamos a 10. ¿Cuántos días nos quedarían? Como 10 días apenas, ¿verdad? Hoy el CES tiene una reunión hoy, pero va a conocer el fideicomiso, hay otros temas. En este proyecto que está presentando, ¿qué tanta incidencia han tenido las recomendaciones de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que han estado participando desde hace mucho en ese estudio de la ley de compra y contrataciones, que técnicos de esos organismos han estado trabajando? Sí. ¿Se han considerado muchas de las recomendaciones? Claro, por eso decía que hemos hecho una consulta amplia y hemos tenido acompañamiento de los distintos organismos internacionales, hemos tenido consulta con expertos en distintas materias para poder construir ese proyecto de ley, tanto con Banco Mundial, con BI, Unión Europea, USAID, pero también con las micro, pequeñas, medianas empresas, con las unidades de compra, con ANGE, con CONEP, Participación Ciudadana, FINJUS también ha hecho aportes importantes. O sea que hemos recibido y hemos construido un consenso porque duramos casi un año en ese proceso de elaboración y además tomamos todos los antecedentes de lo que ha sido la implementación del sistema de contrataciones de la República Dominicana. Nosotros nos sentimos con un buen proyecto, técnicamente elaborado, entendemos que busca un equilibrio entre lo que debe ser una ley de contrataciones. En el anteproyecto estamos planteando llevar de un 20 a un 30 las contrataciones a la MIPYME. Estamos planteando llevar de un 5 a un 10 las contrataciones a la MIPYME mujer. Hemos incluido un capítulo que es considerado como el tema de compras estratégicas de alivio a la pobreza. O sea, hemos incluido figuras importantes y novedosas para fortalecer el sistema de contratación. ¿Qué impacto? Y sé que son muchos temas, pero en sentido general, si pudiéramos resumirlo, ¿qué impacto entiendes que tendrían estas modificaciones en los niveles de transparencia de nuestro país? Yo pienso que con todas las disposiciones vamos a tener mayores niveles de control, de transparencia, un verdadero sistema de consecuencias que está ausente, porque no podemos olvidar que la ley 340, cuando se aprobó con un sistema de consecuencias, pero que después sometieron una propuesta que la modifica a la 449, 6 meses después, donde le extirparon el sistema de consecuencias. Entonces, ese sistema de consecuencias... ¿Consecuencias penales significativas que van más allá de inhabilitaciones y simples multas? 3 niveles de consecuencias: disciplinarias, administrativas y penales. Y las penales de tipo pecuniaria y de penas privativas de la libertad, de acuerdo a cada uno de los niveles de la falta. El tamaño del pecado. Así es, estamos incluyendo en la ley la figura del oficial de cumplimiento, que es novedoso, es una creación nuestra, no existe en la región un programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que conocer con quién contrata. Nosotros estamos planteando la debida diligencia alrededor de las contrataciones públicas. De hecho, el programa está implementado. Actualmente tenemos oficiales de cumplimiento en 9 instituciones del Estado, pero lo estamos instaurando ya en la ley como figura. Ya decía el tema de la mediación, pero también todas las disposiciones que permitan el acercamiento y el crecimiento del sector productivo al mercado público. O sea, también hemos organizado la normativa con un orden coherente entre la etapa
precontractual, contractual, postcontractual, de manera que exista una norma que tenga una lógica distinta y diferente. Por eso decimos que es una reforma completa, es una reforma integral. Fortalecemos los mecanismos de prevención de conflicto de interés. Por ejemplo, eso que tiene la ley actual, que para una persona que está en el ámbito de incompatibilidad de contratar con el Estado, es si tiene más de 10% de las acciones en una empresa, eso lo estamos quitando. Hay funcionarios públicos, ministros, que aunque tengan 1%, no pueden contratar con el Estado. Y por eso estamos también quitando esa disposición y fortaleciendo el régimen de prevención de conflicto de interés. Carlos, ¿qué tan preparadas están las instituciones públicas desde el punto de vista gerencial para asimilar los procesos de compra y hacerlo bien? Es decir, y segundo, ¿cuál es el nivel de resistencia que tienen a que ustedes metan la mano? Y déjame ponerle un poquito de contexto a eso que pregunta Percio también, porque en muchos casos se critica el tema de los plazos y la rigidez de la ley, pero lo que hay de trasfondo en muchos casos es una falta de planificación para hacer los procesos a tiempo. Mira, qué bueno que ustedes traen ese tema, porque precisamente es uno de los aspectos que le estamos dedicando en este momento, mayor nivel de esfuerzo. Primero, es un mito que la ley es una retranca en cuanto a los plazos, porque el plazo más amplio que tiene la ley es para la modalidad de licitación, que es 30 días entre convocatoria y recepción de oferta. Y ese plazo no lo vamos a variar en el anteproyecto de ley porque ese plazo está amarrado al DERE-CAFTA. Está amarrado al DERE-CAFTA, eso no se va a cambiar. Y he dicho que si no hacemos esfuerzo para mejorar la gestión, podemos tener la mejor ley y el problema de gestión. Nosotros diseñamos un mecanismo a través del uso de ciencia de los datos y hemos medido los tiempos de contratación de todas las unidades de compra. Y nos hemos dado cuenta, al principio de gobierno, una licitación promedio se estaba durando 150 días para contratar, entre convocatoria y la primera adjudicación. Al día de hoy está en 75 días, pero se puede eficientizar mucho más todavía. Que sigue siendo mucho. Sí, actualmente nosotros estamos haciendo una encuesta en las 40 unidades de compra que transan, perdón, las 400 unidades de compra que transan en el portal. Estamos haciendo un levantamiento de información precisamente para conocer los flujos, los procesos, el capital humano que está en esa unidad de compra. Hemos hecho un ejercicio de identificar al menos 3 tipos de unidades de compra que tiene el Estado Dominicano. No es lo mismo la unidad de compra de obra pública que la unidad de compra de la Dirección de Contrataciones o la unidad de compra del Ministerio de la Vivienda a la unidad de compra del Jardín Botánico. Entonces hemos clasificado los tipos de unidades para entonces identificar los procesos que tienen que tener internamente y además los perfiles, las funciones. Estamos trabajando en eso porque hay un tema que hemos llamado de compras eficientes y tenemos un equipo multidisciplinario que ha hecho un levantamiento, que ha estudiado. Nosotros sabemos ya en cuáles son los puntos donde las entidades pierden más tiempo para contratar. Y le debo decir que en los aspectos en los cuales las entidades pierden más tiempo para contratar son precisamente los plazos que no son de ley, que son plazos de gestión. Pero también hay que decir que en la historia del sistema de contrataciones reciente de la República Dominicana se ha capacitado en política, en normas, en leyes, pero no hemos capacitado en cómo ser gerente de una unidad de compra. Muy bien. Carlos, bueno, yo gracias. creo que te vamos a dejar con esa tarea final, porque yo creo que tú Se quedó una, ¿verdad? La segunda, de la resistencia. bueno, de la resistencia, sí, que eso... Bueno, yo pienso que el nivel de acogida a nuestras recomendaciones cada vez es más alto. Okay. Cuando vemos pliegos, cuando vemos debilidades, cuando pues el nivel de acogida es cada vez más amplio. Pues gracias, creo que ha sido muy grato y muy interesante todas estas informaciones y digo, dejarte una tarea final porque tú tendrás que tomar todas las unidades institucionales para socializar la ley y que la gente entienda bien cuál es el procedimiento. Señores, así hemos terminado esta conversación con Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones públicas del Estado Dominicano, del Gobierno de la República Dominicana. Vamos a la pausa y venimos ahora.